Un portaaviones estadounidense desplegado en el Caribe, alertas de un golpe de Estado en marcha en Sudamérica y una ofensiva judicial sin precedentes que cruza la frontera de México y llega hasta los tribunales de Nueva York. El tablero de seguridad del continente americano se está reconfigurando a una velocidad alarmante, mientras las potencias euroasiáticas mueven sus piezas para desafiar el orden occidental. ¿Estamos presenciando una estrategia coordinada de desestabilización hemisférica? Quédense con nosotros, porque en los próximos minutos desglosaremos los documentos desclasificados y las decisiones de alto nivel que están cambiando las reglas del juego global. Saludos a nuestra querida comunidad y bienvenidos a una edición de Análisis Profundo, en donde abordamos una agenda crítica que abarca desde la seguridad nacional de los Estados Unidos y la transparencia en la desclasificación de archivos sobre fenómenos aeroespaciales, hasta las preocupantes crisis institucionales y de derechos humanos que sacuden a nuestra región. Analizaremos datos verificados, acuerdos financieros y agendas internacionales que otros medios suelen ignorar. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano. Vamos con la información. Comenzamos en los Estados Unidos, donde los asuntos de Estado han impactado incluso la agenda familiar más íntima de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump confirmó oficialmente que no asistirá a la boda de su hijo, Donald Trump Jr., programada para este fin de semana en las Bahamas. El mandatario detalló a través de Truth Social que la compleja coyuntura internacional que involucra a Irán y otros asuntos de seguridad nacional le exigen permanecer en Washington. Frente al escrutinio público, el presidente señaló la presión de los medios de comunicación expresando: si asisto, me critican; si no asisto, también me critican. Eso subraya el peso del despacho Oval en momentos de alta tensión internacional. Y es que la situación en las rutas marítimas es crítica. El gobierno de los Estados Unidos reportó que más de 100 buques de carga han sido desviados o inmovilizados debido al bloqueo impuesto por Irán en la región. Analistas económicos advierten que este estrangulamiento logístico representa una seria amenaza para el comercio internacional y la estabilidad de los precios globales de suministros. Pasamos ahora a un tema de transparencia y seguridad aeroespacial que ha capturado la atención pública. El Pentágono ha publicado una segunda tanda de expedientes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados, conocidos técnicamente como UAP u OVNIs. Lo alarmante de este segundo lote de archivos desclasificados es que revela detalles inéditos sobre la neutralización y derribo de uno de estos objetos. Estos informes exigen una mirada rigurosa y libre de prejuicios sobre las capacidades tecnológicas desconocidas que transitan el espacio aéreo restringido y las medidas de fuerza que las agencias de defensa están ejecutando para salvaguardar la soberanía nacional. Mientras esto ocurre en el ámbito de la defensa, la estructura de la inteligencia civil sufre una sacudida. Tulsi Gabbard dejará su cargo como directora de Inteligencia Nacional a partir del 30 de junio de 2026. Aunque su renuncia oficial responde a motivos estrictamente familiares, debido al diagnóstico de una rara enfermedad ósea de su esposo, su gestión no estuvo exenta de debates internos. Gabbard, responsable de coordinar las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos, mantuvo una postura escéptica frente a las intervenciones extranjeras y la escalada de tensiones con Irán, llegando a declarar ante el Congreso que dicho país no estaba cerca de obtener armas nucleares, lo que generó fricciones en la estrategia de la administración. Su puesto será asumido por Aaron Lucas. Por su parte, el terreno legislativo muestra fracturas. El Senado estadounidense se ha retirado por el Día de los Caídos sin aprobar el proyecto de ley de financiación clave para el ICE y la patrulla fronteriza. Esta falta de consenso deja en suspenso los recursos operativos para el control migratorio y la seguridad territorial en un momento de alta sensibilidad política.
Cruzamos el océano para evaluar la estrategia de las potencias euroasiáticas. Analistas internacionales confirman que el reciente acercamiento bilateral entre el mandatario chino Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin tiene un objetivo geopolítico claro: socavar de forma sistemática los intereses estratégicos y de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Este bloque busca consolidar un modelo multipolar que desafíe el orden financiero y político global establecido. Sin embargo, las acciones del régimen de Beijing siguen bajo un estricto cuestionamiento ético en Occidente. El representante estadounidense Chris Smith ha puesto bajo la lupa internacional la sustracción forzada de órganos en la China comunista. A través de foros oficiales y comités parlamentarios, se denuncia que el régimen de dicho país continúa con prácticas de privación de la vida y comercialización forzada de órganos dirigida contra minorías étnicas, religiosas y prisioneros de conciencia. Organizaciones de derechos humanos exigen sanciones contundentes e investigaciones independientes ante lo que califican como una atrocidad flagrante contra la dignidad humana. Mientras el Congreso estadounidense debate el presupuesto fronterizo, el Pentágono ha ejecutado un movimiento de disuasión masivo en aguas internacionales. La administración Trump ha ordenado el despliegue de un portaaviones en el Mar Caribe como un claro mensaje de presión político-militar hacia el régimen de La Habana. Esta demostración de fuerza naval busca limitar la influencia de potencias extranjeras en la cuenca caribeña y asegurar la estabilidad hemisférica. Este despliegue coincide con un acontecimiento histórico en el ámbito legal que ha desatado celebraciones entre la comunidad de exiliados en Miami. Bajo la consigna "Se acabó la impunidad" de Raúl Castro, la justicia de los Estados Unidos ha formalizado cargos y acusaciones penales contra el exmandatario de Cuba, Raúl Castro, marcando un hito en la persecución de violaciones a los derechos humanos y la seguridad regional. Y para hablarnos más al respecto, contamos con la presencia de Julio M. Schilling, politólogo y director de Patria de Martí, quien estuvo en entrevista en exclusiva aquí en Líderes del Mundo Hispano. Los invitamos también a ver la entrevista en exclusiva. Vamos con sus comentarios. En esta parte que mencionabas, Julio, al inicio de este señalamiento con una acusación muy tangible sobre principalmente Raúl Castro por este asesinato, ¿no? En cuanto al derribo de estas avionetas que sucedió en el 96. ¿Esto es algo que se va a llevar a cabo? ¿Es algo que crees que sí termine con una detención? ¿O es solamente una manera de empujar a un cambio? Porque todavía hay mucha duda sobre qué tanto puede o quiere actuar el gobierno de Estados Unidos en esa línea. Pero Raúl Castro tiene 94 años, o sea, y ellos están conscientes de eso. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad nunca se expiran. Ahora, ¿qué busca sería el procedimiento? Bueno, en un gran jurado, el Departamento de Justicia va a presentar la evidencia que ellos tienen para ver si convencen a ese gran jurado, que es un grupo de ciudadanos de una zona geográfica, que si deciden sí, aquí se cometió un crimen, se deberían de presentar cargos, que de hecho ya estos cargos se habían presentado con anterioridad, y el presidente Clinton al final le dio instrucciones al Departamento de Justicia de no seguir. Pero una vez que se logra, si el gran jurado dice sí, hay que emitir cargos, y se emiten los cargos, una orden de captura es lo próximo. Entonces, una orden de captura es que si Raúl Castro va a cualquier lugar, puede ser apresado, pero también que puede ser buscado en Cuba. Y aquí es donde el precedente venezolano entra en juego, porque los Estados Unidos pues ha argumentado y ha racionalizado lo que ocurrió, basado en que esto fue una acción policial, no fue una acción militar. Entonces, una acción policial para extraer a alguien que tenía una orden de arresto para que enfrentar la justicia. O sea, supuestamente el dictador Maduro todavía es una persona inocente que aguarda el juicio en determinado momento.
Entonces, la demora del juicio es porque, bueno, están preparando el caso sus abogados y todo esto toma tiempo. Bueno, eso mismo puede ocurrir en el caso cubano. Entonces, quiere decir que psicológicamente esto pone una presión enorme porque ya el dormir tranquilo, si es que lo están durmiendo tranquilo, definitivamente terminó, porque en cualquier momento puede ser sacado de la cama o donde duerma y llevado a los Estados Unidos. Y esto es el principio de lo que probablemente van a ser encauzamientos a otros oficiales del castrismo por su participación en el narcotráfico. De modo de que vamos a ver este tipo, esta administración le gusta los patrones que funcionan. Y para ellos, y en esto están muy correctos, la acción que ocurrió en Venezuela fue una acción casi perfecta desde el punto de vista de ejecución militar y estratégica. Entonces, ese mismo patrón ya están avisando de que lo van a repetir sin tener que decirlo. El encauzamiento, la visita del director de la CIA, quien casualmente es quien le está dando las órdenes a Delcy Rodríguez en Venezuela, es como que todo está ahí de lo que los Estados Unidos piensa hacer. Que hay indicación que ellos preferirían no hacerlo. Pero ojo, porque recordemos que en el caso de Venezuela, unos días antes le habían preguntado al secretario de Estado Rubio si pensaban invadir. Al propio Donald Trump le preguntaron y ya en ese momento dijo que no, y sin embargo sí hubo esa operación. Así que ya estamos en un punto donde los preparativos en todo sentido, incluyendo el judicial, en cuanto a tener ya la licencia legal para ir a extraer a Raúl Castro, de eso a una operación quirúrgica que de hecho probablemente tendría que haber algún tipo de operación quirúrgica para poderlo extraer de manera de desviar la atención. Eso es el mensaje, y yo creo que si Raúl Castro decide abandonar Cuba para un país que no tiene acuerdo de extradición, ¿no es verdad? Digamos, se va para Rusia. Bueno, en efecto, los Estados Unidos logró algo que quería, logró ya una demostración de temor de lo que ellos suponían que los Estados Unidos iba a hacer. O sea que aquí entra un rejuego extraordinario, Jen, en cuanto a cuál será la próxima movida de los Estados Unidos contra el régimen castrista. Para entender el peso de esta decisión, debemos recordar que Raúl Castro ha sido una de las figuras vertebrales del aparato político y militar de la isla durante más de 6 décadas, consolidando un modelo de control absoluto. Las acusaciones actuales ponen bajo la lupa internacional su responsabilidad directa en la toma de decisiones del régimen. A la par de estos cargos, Washington ha intensificado la asfixia económica al imponer sanciones severas a altos funcionarios y entidades estatales cubanas, enfocadas específicamente en las estructuras de la Dirección de Inteligencia. Sin embargo, en un esfuerzo por desvincular la presión gubernamental del bienestar de los ciudadanos, han arribado a la isla nuevas donaciones de asistencia humanitaria procedentes de los Estados Unidos. Estos recursos civiles están estrictamente destinados a mitigar la crisis y a apoyar a las comunidades damnificadas tras el severo impacto del huracán Melissa, evidenciando una estrategia bilateral de firmeza política acoplada a la asistencia social. La proyección de la influencia de Washington en el hemisferio no se limita a la cuenca del Caribe, se extiende con fuerza hacia el cono sur, donde una crisis política en pleno desarrollo ha encendido las alarmas de la diplomacia estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos ha manifestado un respaldo categórico al gobierno legítimo de Bolivia. El secretario de Estado, Marco Rubio, fijó una postura firme ante las crecientes y severas protestas civiles y bloqueos que se registran en contra del presidente Paz.
Rubio enfatizó la importancia de mantener la estabilidad regional y el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales vigentes. La gravedad de la situación ha escalado al plano multilateral. La coalición de seguridad, conocida como Escudo de las Américas, emitió un pronunciamiento oficial de respaldo categórico a la administración boliviana, alertando sobre un intento coordinado de desestabilizar a un gobierno que describieron como democráticamente elegido. La organización advirtió que las presiones externas e internas buscan fracturar los canales institucionales. Frente a este escenario de alta polarización, los informes de la inteligencia estadounidense han sido determinantes. Estados Unidos ha denunciado formalmente la existencia de un golpe de Estado en marcha en Bolivia, camuflado bajo el amparo de las manifestaciones en contra del presidente Paz. Washington advierte que una ruptura del orden constitucional en la nación andina podría generar un efecto dominó que afectaría la seguridad y los acuerdos comerciales de toda la región. La falta de consenso presupuestario en la frontera estadounidense coincide con una escalada de acciones judiciales y diplomáticas sin precedentes en territorio mexicano. En un giro político de gran impacto, el gobierno mexicano confirmó que la Interpol ha emitido una ficha roja para la localización y captura de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, junto a otros 7 ciudadanos mexicanos requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Este movimiento marca un punto de inflexión en la persecución de presuntos vínculos con las altas esferas políticas y las organizaciones transnacionales. De hecho, la presión de Washington se ha formalizado al más alto nivel. Durante una reunión estratégica entre la presidenta mexicana y el secretario de Seguridad estadounidense, Mark Wayne, la delegación de Estados Unidos solicitó formalmente a México fortalecer e intensificar los esfuerzos bilaterales contra grupos del crimen organizado, utilizando el marco de la cooperación contra amenazas transfronterizas. En respuesta a la crisis institucional, el Ejecutivo mexicano enviará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión. El objetivo central es blindar el sistema electoral y evitar de forma categórica la postulación a cargos públicos de personas que tengan cualquier tipo de vínculo o antecedente con actividades delictivas. Mientras el debate legislativo avanza, las fuerzas de seguridad reportaron un golpe financiero contundente en el estado de Sinaloa, el desmantelamiento de 3 laboratorios clandestinos de gran escala y el decomiso de 4 toneladas de metanfetaminas, una acción que se conecta directamente con los tribunales internacionales, ya que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparecerá el próximo 1 de junio ante la Corte de Nueva York para responder por cargos relacionados con la seguridad transfronteriza. Por otra parte, el gobierno mexicano anotó un triunfo jurídico y financiero. México ganó una sentencia definitiva por más de $578 millones en una demanda civil vinculada a la red de desvíos de recursos atribuida al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Estos fondos, según fuentes oficiales, serán reincorporados al erario público. Los efectos de la inestabilidad de seguridad no se detienen en la América Latina. En el plano macroeconómico, la Unión Europea ha anunciado un paquete de inversión masivo de 5.000 millones de euros en México como parte del Acuerdo Global Modernizado para financiar proyectos en energías limpias, movilidad, farmacéutica, redes digitales y economía circular, buscando afianzar la cadena de suministro en un mercado en crecimiento. Mientras tanto, los nubarrones económicos persisten en el viejo continente. La eurozona se ha visto obligada a recortar sus previsiones de crecimiento económico para este año, debido al repunte de la inflación derivado del conflicto geopolítico con Irán, el cual sigue afectando la logística y los costos energéticos globales. Para cerrar este panorama de reestructuración económica y de control, regresamos a la política doméstica de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha puesto bajo la lupa a las unidades estatales encargadas de combatir el fraude en Medicaid.
La Casa Blanca busca implementar auditorías masivas y centralizar los esfuerzos para evitar la fuga de miles de millones de dólares en el sistema de salud pública, argumentando la necesidad de optimizar el gasto fiscal en medio de las tensiones globales. Los acontecimientos que hoy hemos documentado, desde las tensiones militares en el Caribe y la fragilidad institucional en Bolivia, hasta los golpes al crimen organizado en México y la reestructuración financiera global, nos demuestran que las fronteras actuales son puramente geopolíticas. Las crisis están completamente interconectadas en un mismo tablero. La búsqueda de la verdad requiere observar estas piezas con rigor, objetividad y sin sesgos ideológicos. De parte de todo el equipo, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, nuestra querida audiencia, por acompañarnos en este viaje analítico y por su inquebrantable compromiso con la información libre y transparente. Para que la verdad siga abriéndose paso frente a las restricciones y la censura de los algoritmos tradicionales, su apoyo es fundamental. Si consideran valioso este periodismo independiente, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ni una de nuestras investigaciones especiales. Hoy queremos abrir el debate con ustedes. Ante este panorama de tensiones comerciales, despliegues navales y alertas de desestabilización, ¿creen que el continente americano logrará blindar sus instituciones democráticas? ¿O estamos ante el inicio de una fragmentación regional inevitable? Déjenos su análisis en la caja de comentarios. Nos interesa mucho leer su perspectiva. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Manténganse informados. Hasta la próxima.